Damos gloria a Dios por este privilegio, por esta bendición, por permitirnos estar acá en una tierra tan bendita como Honduras, en el nombre de Jesús. Hay poder en Jesús, aleluya. Verso 40. Amén. ¿Puede ponerse de pie por herencia la palabra? Por favor, en el nombre de Jesús. Génesis capítulo 27, verso 40. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice la letra: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre lo había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Puede sentarse un momento en el nombre de Jesús. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Todos conocemos la historia de estos dos hermanos. Un hombre que ya había nacido siendo el primogénito de esa familia llamado Esaú. Pero había nacido el hermano que traía la marca de parte de Dios y traía un propósito al cielo que ha señalado. Y se dio la oportunidad de que el primero despreció lo que se le había dado. Y vino aquel que había sido marcado del cielo, arrebató aquella bendición. Y aquel primero despreció la bendición, vendiéndolo por un plato de lentejas. Pero Jacob no vio aquello menospreciándolo, lo vio con estima, lo vio con gran precio, lo vio de valor y se las ingenió de muchas maneras para poder arrebatar aquella bendición que el padre tenía que entregarle. Y esta tarde el Señor me ministraba y me ponía que muchos de los de aquí han estado como en una vacilación de pensamientos, porque han habido palabras de parte de Dios que todavía no se han cumplido y han dejado de insistir y han dejado de buscar aquel cumplimiento de la palabra. Jacob de repente llega donde el Padre y el Padre lo bendice. Pero dice la palabra que Esaú se encendió en ira y quería matar a Jacob. Y Jacob empezó a huir y empezó a salir de la casa de su padre. Pero oiga esto, Jacob no llevaba nada, no llevaba riqueza, no llevaba nada. Lo único que llevaba era la palabra que le había dado su padre, que lo había bendecido. Hoy vengo de parte de Dios a decirte: hay palabra que ya está activada en tu vida como un rema, como un rema, como un rema. Sobre cada más rema. Pero has desistido y has dejado de hacer aquello que le estaba dando vida a aquella palabra. Y aquella palabra empezaba a menguar en tu vida. Jacob sabía, óigame, que no necesitaba nada más que la palabra que le había dado su padre, y que esa palabra iba a traer como consecuencia muchas bendiciones, iba a traer como consecuencia muchas bendiciones en su vida. Él sabía que llevaba una palabra que lo había marcado, que lo había señalado. Hoy te digo, porque tú que estás aquí, hay una palabra que te ha marcado, y no desistas, no dejes ni renuncies a lo que Dios te ha dado, porque está el tiempo señalado para que se cumpla sobre tu vida esa palabra. El enemigo siempre se quiere aprovechar del tiempo que Dios ha señalado para esa palabra, porque hay un tiempo señalado para que la palabra se active en tu vida. Óyeme bien, y en ese tiempo
El enemigo está queriendo hacerte que renuncies y que dejes lo que Dios te ha dado y lo que Dios te ha dicho. Porque en el camino del cumplimiento de esa palabra hay tropiezos, hay luchas, hay humillaciones, hay problemas en la familia. Muchas veces cuando la palabra te la dan, en vez de venir aquello que Dios te ha dado, se te levantan problemas, persecuciones, enfermedades. Pero todo eso marca la verdadera palabra que Dios te ha dado. Porque cuando Dios te da una palabra, el enemigo quiere transversarla, quiere enredarla. Pero aquellos que ya decidieron creer en la palabra que Dios les ha marcado, van decididos a que se tienen que encontrar con la gloria de Dios en su vida. Y las cosas tienen que cambiar. Y las cosas tienen que ser transformadas. Porque ya hay una palabra. Ya hay una palabra. Cuando David escribe el Salmo 23, que muchos conocen, y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. David estaba viviendo un momento de carencias, porque era el tiempo en que Saúl lo perseguía. Pero él sabía que había habido un ungimiento en su vida y una palabra de parte de Dios a través del profeta Samuel. Y aunque no tenía nada que comer, él decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él hablaba tiempo futuro, porque la palabra ya lo estaba marcando. Él hablaba de cosas que él sabía que tenían que llegar por la palabra que se le había dado. Él sabía que su situación no era la que estaba viviendo, sino la que Dios había dado de él. La situación que está viviendo no es lo que Dios te habló. ¿Qué significa? Que lo que está viviendo tiene que pasar. Que lo que está pasando tiene que terminarse y tiene que renacer la palabra que Dios te ha dado. En estas fechas estoy cumpliendo un año de un proceso que estoy viviendo. Y en estas fechas también se cumple un año que, estando en El Salvador, le hablé al profeta Elías y le conté del proceso, y él me dio una palabra y me dijo: lo que estás viviendo es una breve tribulación. Tiene que haber una transición en lo que está pasando en tu vida. Y yo he oído comentarios, diagnósticos negativos, cosas que deberían de sepultarme y enterrarme, pero algo que me mantiene en pie y me tiene de pie esta tarde en este lugar es la palabra que salió de aquel hombre de Dios que me ha dado vida. Y yo sigo creyendo que el sol de justicia se levantará y saltaré como becerro de la manada. En la mandorema soberana. Yo no sé si usted ya se turbó y ya se dejó enterrar por el enemigo, porque usted reniega y dice: tanto que he ayudado, tanto que me han dicho que Dios me va a bendecir, tanto que Dios me ha dicho que Dios va a hacer algo, que va a proveer, que va a hacer esto, y yo no veo nada. Y sin darte cuenta, esa queja, esa manera de renegar, te está quitando fuerza, te está limitando, y poco a poco te va ganando en la fe, y poco a poco, sutilmente te está quitando la fuerza. Cuando Dios te dio la palabra, a través de cualquier hombre, de Dios o mujer de Dios, eras de los primeros que lanzabas en este lugar, de los primeros que brincaban, de los primeros que estaban a mí en la campaña, y ahí ibas corriendo, porque buscabas con anhelo que se cumpliera aquella palabra. Pero poco a poco, el enemigo sutilmente ha trabajado. Llegas a tu casa y tu familia te dice: y tanto que sirves a Dios y Dios ni te ayuda, Dios ni te bendice. Y sin darte cuenta, has caído en la sutileza del enemigo, y tu oído ha estado escuchando esos comentarios.
y te está robando la fuerza. Antes querías estar involucrado en todo, hoy no quieres involucrarte en nada. Porque te está robando la fuerza. Porque te han dicho que lo que Dios te habló no se va a cumplir. Te vas a morir. Tu hogar no se va a levantar. Tu hogar ya fue destruido. Tu hijo ya está perdido. Tu hijo no se levanta. Hoy te digo de parte de Dios. Si Dios ya te habló, cumplimiento tiene que tener esa palabra. Sea hoy, sea mañana, sea de aquí a 6 meses. Pero el que habló debe de cumplir lo que Él te prometió. Por eso cuando Jacob oye que Saúl se levanta contra él, porque después Saúl reacciona y se da cuenta que lo que Dios vendió fue lo que le iba a cambiar la vida, pero lo despreció y lo dejó. Pero Jacob sí entendía lo que significaba que un hombre de Dios bendijera su vida, que un hombre de Dios decretara esa bendición sobre su vida. Él sí entendía que era eso. Por eso cuando él sale huyendo, él no lleva nada. Él va prácticamente pobre, pero en el camino Dios ya lo había marcado con una palabra y empezó a prosperar, y empezó a prosperar, y empezó a prosperar. Problemas no dejaron de haber, luchas no dejaron de haber, pero la palabra que Dios le había dado siempre lo levantaba, siempre lo fortalecía, siempre le daba vida. Así le pasó también a Abraham, que fue atrás. Dios le habla y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y Abraham sale, pero con él va un sobrino llamado Lot. Y en el momento en que entre los siervos de Lot y de Abraham se pelean, y Abraham se acuerda de que hay una palabra que le ha marcado la vida y le dice a Lot: tenemos que separarnos. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Y si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. A Abraham no le interesaba qué camino tomar, porque había una palabra, había un sello de parte de Dios en la vida de este hombre. Y Lot vio que a su lado izquierdo estaba lo mejor, aparentemente estaba lo más próspero, sin darse cuenta lo que le esperaba era Sodoma y Gomorra. Pero Abraham le dijo: por ese lado tirás, por este lado miré, pues yo tomaré el otro lado. ¿Sabes por qué él tenía decisión? Porque él sabía que había una palabra que estaba sobre su vida. ¿Sabes qué es lo que te falta a ti? Es decisión, una decisión radical, una decisión que corte aquello que te ha estado deteniendo y te ha estado estorbando. Es necesario que la palabra cobre vida cuando se toman decisiones radicales, decisiones que cambian el destino de tu vida, de tu familia y de toda tu generación. Toque que tiene la mano y dígale: usted necesita tomar decisiones radicales. Dígale al que tiene la mano: usted necesita tomar decisiones radicales. Muchos estamos gobernados por el temor, por el miedo, creyendo que lo que vamos a decidir nos va a llevar al fracaso, sin darnos cuenta. Hemos vivido todo el tiempo en un fracaso, y lo que Dios quiere hacer es cambiar ese fracaso por algo mejor, por algo extraordinario. Lo que nos cuesta entender es que la palabra que Dios nos ha dado, lo primero que visiones, y eso muchas veces no lo entendemos, porque Jacob se encuentra con el ángel después de haber recibido la palabra y le dice: lo primero que cambiaremos en ti es tu nombre, porque en tu nombre viene raíz de maldición, y le transformó el nombre
Muchas veces Dios empieza a apartar hasta familias. Empieza a quitar familia. Que en ese momento donde Dios está marcando un antes y un después, esa familia para ti y tú para ellos es de bendición. Y Dios tiene que apartarlas, te tiene que separar para Él, separar para lo que Él te ha hablado, separarte para el ministerio, separarte para el llamado, separarte para servirle a Él. Pero hay muchas veces donde claudicamos y empezamos a creer que lo que Dios nos ha dado no tiene nada que ver con lo que nos está sucediendo. No tiene nada que ver con lo que nos está pasando. ¿Por qué? Porque vino lo contrario de lo que Dios ha hablado. El profeta Samuel baja a ungir a un rey escogido por Dios y le dice: tú serás el nuevo rey de Israel. Pero lo primero que se levanta a David es una persecución de muerte, contraria a lo que se le había hablado. Muchas veces al llamado que Dios nos ha hecho, a la palabra que Dios nos ha dado, nos trae batalla, nos trae lucha. Pero eso es para diseñar la formación que Él tiene para tu vida, porque Él no quiere que seas un cristiano cualquiera, un hijo cualquiera. Él quiere que tengas el diseño del Padre en tu vida. Él no quiere un diseño cualquiera para ti. ¿Cuántos están aquí? Él no quiere simplemente que vengas a la iglesia, escuches la palabra y te vayas y tu vida sigue igual. Él quiere que en tu familia haya transformación. Y muchos de aquí gritan y dicen: es que de mi familia nadie me apoya, es que de mi familia nadie quiere con Dios. No es que nadie quiere, es que el libertador de esa familia eres tú. Es que la libertadora de esa familia eres tú. Y a través de tu vida la unción está llegando a esa casa, está llegando a esa familia. Llegará el día en que los yugos se tendrán que correr y se tendrán que reventar. Pero mientras eso llegue, satúrese, llénese, brille, alabe con usted en la lámpara de esa familia. El enemigo es sutil para trabajar. ¿Sabe qué es como sutil? Ahí en El Salvador entendemos sutil como quien te quita la cartera y ni cuenta le da. Ya te quedas buscando en mi cartera y hace tiempo te la guardan en el camino. Así el enemigo llega muchas veces. Sin que te des cuenta, te está quitando y te está reduciendo la fuerza y la fe. Y poco a poco está yendo a trabajar. Está yendo a trabajar. Antes usted no murmuraba por nada. Hoy quiere murmurar por todo. ¿Y sabe por qué? Porque le están robando la palabra que Dios le ha dado. Y poco a poco le ha ido trabajando y trabajando. Que Jacob entre más problemas hallaba, más entendía que el cumplimiento de la palabra estaba cerca. Más comprendía que ya lo habían marcado del cielo. Entre más enfurecía Esaú contra Jacob, más entendía. Quiero decirle algo esta tarde. Hay batallas de las cuales Dios te ha hablado que te va a dar la victoria, que se gana en silencio. No se gana defendiéndose. No se gana saliendo a correr, a pelear
arreglar las cosas según usted. Se ganan guardando silencio y alabando a Dios y glorificando a Dios y derramándose delante de Él y humillado delante de Él. Que cuando te vituperen, que cuando te humillen, que cuando oren de ti, tú calles y digas como dijo Jacob, como dijo Job: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Yo sé que Él vive, yo sé que Él vive y Él me levantará. Qué importante es en el proceso la paciencia. Porque cuando la desesperación viene, empezás a tomar decisiones totalmente contrarias a las que Dios te ha hablado. Cuando usted está desesperado, o yo estoy desesperado, usted empieza a decidir totalmente contrario a lo que Dios le ha hablado. Y empieza a agarrar lo que caiga. Y empieza a tomar lo que le da la gana. Porque está totalmente desesperado o desesperado. Si hay algo que el cristiano, que el hombre y la mujer de Dios debe de cuidar, es la paciencia. Porque cuando estamos, repito, desesperados, transversamos todo lo de Dios, entregamos lo de Dios, y sin darnos cuenta, cuando estamos desesperados, nos lastimamos a nosotros mismos. El mayor o la mayor perjudicada en decisiones contrarias a la de Dios seremos nosotros. Será usted. Y debemos de entender esta tarde que si hay algo que nos ha marcado, nosotros tenemos que llegar al lugar donde Dios ha dicho. Y se tienen que dar las cosas que Dios ha hablado. Hemos sido catalogados como hombres de fe, como mujeres de fe. Pero cuando el enemigo te va ganando ventaja, las locuras de fe ya te parecen como cosa extraña. ¿Por qué? Porque estás creyendo más en lo natural que en lo que Dios te ha hablado. Porque Dios te habla de cosas que no existen, pero de la palabra saldrá que existan. Porque lo que hoy existe, de lo que no fue hecho, de lo que no existía fue hecho, de lo que no existía empezó a nacer. Lo que Dios te ha hablado, de lo que no existe, por la palabra tiene que producir en tu vida. Muchas veces Dios te va a hablar de tantas cosas que para tu ojo humano son imposibles. Pero Dios no habla según nuestra capacidad. Dios habla según la capacidad de Él, según el poder de Él. Él sabe que en usted y que en mí hay muchos limitantes. Hay muchas cosas, como usted, como Jacob, era perseguido por muchas cosas. Pero Dios le estableció la bendición. Y poco a poco, aquellas cosas que seguían a Jacob se iban desprendiendo, se iban desprendiendo, se iban desprendiendo. Y entre más libre, más cerca estaba de la palabra, más cerca estaba de la bendición. Usted entre más libre, más cerca está de la bendición. Pero deje de ir a buscar amistades, que Dios es quien se las está apartando. El Dios que las está quitando. El Dios que me está diciendo: no, allá no, ya no se puede. Eso interviene la bendición, tengo que apartarlo. Si hay gente que era muy allegada a usted y empezó a hablar, y empezó a hablar de usted, y empezó a difamar, empezó a calumniar,
su vida, es porque el mismo Dios la está apartando, porque en el propósito que viene para tu vida, esa persona no entra ni debe estar en ese lugar. En vez de renegar, hay que levantarles la mano y decirle gracias, porque aún en lo más pequeño cuida de mi vida. Porque si hay un mal en su vida y en mi vida, son las emociones. Y nosotros, por lastimosos, muchas veces no nos queremos desprender de aquello que Dios nos está apartando. A lo que Dios dice no, Él sabe de lo que te está evitando. Él sabe de lo que te está quitando. Él sabe el dolor que te va a causar más adelante, que te podría hacer hasta flaquear, debilitarte. Y nos aferramos a situaciones que Dios de ese día nos dijo: córtalas, apártalas, quítalas. Por eso esta tarde debemos de tomar decisiones radicales para que demos el paso a la palabra que nos ha hablado, para que abramos la brecha de la que Él nos ha dado. En delicados pastos me hará descansar, dijo David, y en cueva dormida, en piedra dormida. Pero él hablaba, no viendo la situación que estaba pasando. Él hablaba bajo la palabra que nos había dado. Junto a agua de reposo me pastoreará. Y a lo mejor había momentos que ni comía, ni bebía, pero él hablaba de lo que él le había hablado a él. Por eso, muchas veces, ahora nuestras palabras vienen a ser dichos que enredan nuestra vida. Porque no hablamos conforme a lo que Dios nos ha dicho, sino que hablamos conforme a lo que nuestros ojos ven. ¿Qué tal, hermano, aquí que no hermano hable de sanidad, hable que está bien, hable que está en victoria, hable que va para adelante, hable que usted fue elegido y escogido para cosas grandes y extraordinarias en su familia? ¿Cómo está, hermano, aquí pasando el que tiene que hablar palabras que produzca vida en usted? Y que los demás entiendan que su pensamiento no es un pensamiento terrenal, sino un pensamiento del cielo. Porque se conectó al cielo desde que le dieron la palabra. Muchos, por la situación que están viviendo, quieren desconectarse de la palabra que Dios les ha dado. Y en vez de desconectarse, alimenten más esa palabra, den vida, alaben, como que ya lo que Dios habló, ya lo tienen en la mano, ya lo están abrazando. Yo he venido a este lugar a hablar de Roma, yo he venido a declarar que en El Salvador se está viendo milagro, maravilla, prodigio, porque alabamos a un Dios que hasta ahorita no ha perdido una sola batalla. Y Él no perderá. Él no va a perder eso que está peleando. Él no va a perder lo que está pidiendo. Esa firma que no te han podido dar esta vida, después de este culto, hasta te van a llamar, pero ya está firmado. Ya está autorizado. ¿Alguien está aquí? A mí me dijeron allí, hermano, eso es caliente, allí se mueve el poder de Dios. Ahí los hermanos hasta sienten que una piñata está tirando costillas a la cartuña.
la fuerza con la que estaba creyendo. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? ¿Alguien puede levantar la mano y dar gloria a Dios? ¿Alguien puede levantar la mano y dar gloria a Dios? ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Sobre Vegeta, Vegeta la más breva y soreva. He visto la firma sobre tu cabeza. Y así te dice el Señor, no termines de mes sin que esa firma se dé para tu vida. Que sobre cada revista la vas tu imagen. Aleluya. Gloria a tú buscaste la firma. Hoy la firma te busca a ti. Jacob entendía que la palabra ya estaba sobre él. Jacob comprendía que la palabra ya lo había envuelto. Y aunque se levantara el enemigo por acá, se levantara el demonio por acá, se levantara el diablo, la gente contraria a la fe, se levantara, ella sabía que la palabra ya lo había envuelto. Aquel gente que no iba a llorar por la presencia de Dios, sino porque hace días no se cumple lo que Dios le había dicho. ¿Alguien está aquí? Pero hoy vas a llorar, no porque te vengo a profetizar, porque no soy profeta, sino porque vengo de parte de Dios a activar lo que ya te habían dado, lo que ya te habían entregado. Aquel gente que será prosperada, aquel gente que será con renombre grande en este país, aquel gente que alaba, ya está lista como evangelista, como pastores, como hombres y mujeres. Como hombres y mujeres de Dios, solo deja que la palabra te envuelva. Y hoy, antes de que pases acá al altar, ahí donde estás vas a tener que renunciar a lo que te estaba reduciendo las fuerzas, a lo que te estaba robando. Jacob oyó que Saúl dijo: mataré a mi hermano Jacob. Pero él ya sabía que había una palabra que lo había abrazado y lo había arrojado. A él se levantaron muchos problemas, pero él ya sabía. Alguien está aquí que sabe que Dios le ha dado una palabra. Alguien que cree que a pesar de lo que ahorita está viviendo, se ha de cumplir lo que Dios te ha dado. Hay gente aquí que a pesar de que tal vez la empresa no está fluyendo como espera, pero ya hay una palabra que le dijeron: la cadena tiene en la mano, la puerta ya está abierta. Alguien que crea que solo va a dar un paso y la situación tiene que cambiar por la palabra que Dios ya te mandó. Dios te tiene una palabra para ti, hombre de Dios. Y Satanás te tira para tenerte maniado. ¿Alguien está aquí? Pero como ya no vieron la palabra, nos levantamos y nos soltamos. Amén. Nos soltamos.
y le volvió. ¿Qué tal y le dice que no suéltese y dele vida a la palabra? ¿Alguien está aquí? A toda que el papá lo bendijo, no le empezaron a salir las cosas como él esperaba. Pero ya estaba la palabra sobre él. Toque que tiene la palabra y dígale: la palabra ya está sobre nosotros. No sobre él, sobre nosotros. Sobre nosotros. Ya hace un año estaba turbado, no hallaba qué hacer. Y llamé al profeta Elías. Una llamada. Y desde que me contestó, dije: este Dios. Y me dijo: esa es solo una breve tribulación. Hay una transición que se está dando. Pero eso yo no lo siento grave. Cuando me dijo eso, aunque mi mente me decía: no hay salida, está bloqueado, se terminó, aquella palabra me desbloqueó. Y aunque el enemigo me hable y me diga: se terminó, yo le digo: él dijo que es una breve tribulación. Me aferro a la palabra, me aferro a la palabra. Alguien que se aferra a la palabra esta tarde. Quédese en el tema que tiene la paz y dígale: lo que ves ahorita en mí no es mi final. ¿Alguien está aquí? Lo que ves ahorita en ti no es tu final. Lo que creíste que era tu final será tu comienzo. ¿Oyó? ¿Qué dijo Saúl sobre Jacob? Mataré a mi hermano. El final de Jacob había llegado según las palabras de la tierra, pero según las palabras del cielo, a Jacob su final había sido marcado por su inicio. ¿Alguien está aquí? Lo que ha creído que es tu final solo es el inicio. ¿Alguien se pone de pie esta noche, esta tarde, perdón? Ahí donde está, yo quiero que antes de que pases te sueltes, tú te sueltas. Y ahí donde estás te renuncias. Si ha sido enfermedad, renuncias a la enfermedad. Si ha sido una situación financiera la que te tiene atado, abrumado, saca la cartera y golpeala. Y vas a hablar de que eso no te detiene, eso no te para. Renuncia a la escasez. Soque la rama. Esto picarima soniva. Arriba, tira, gente renunciando. Gente renunciando. Yo no quiero que esté quieta. Yo quiero que esté moviendo la mano, moviendo los pies. Y cuando sienta usted que renunció a lo que le tenía dado, véngase para el frente. Que hay una gloria. Empieza en este lugar arriba. Renuncie, renuncie, renuncie. Renunciamos a lo que estaba deteniendo los negocios. Renunciamos a lo que estaba deteniendo la vida espiritual. Lo que estaba deteniendo tu llamado. Esta es la tarde. Gente moviendo las manos. Aquí no hay gente que no cree. Aquí hay gente que el decreto ya está sobre su vida, que ya la palabra ya está sobre su vida. ¡Hay gloria! ¡Hay gloria! ¡Hay gloria! ¡Hay gloria! ¡Véngase, véngase! ¡Véngase para el frente! ¡Hay gloria! ¡Hay gloria! ¡Véngase para el frente! ¡Véngase!
Desear una libertad de los vientres. Siento una gloria de Dios. Siento una gloria de Dios. Ni a izquierda ni a derecha. Tu llamado ya está marcado. Y aunque el enemigo viniera contra ti, como río turbulento, Jehová ya levantó bandera a favor de tu vida y de los tuyos. ¡Alábale! ¡Orre este de bababasita! Este es el tiempo en el que te vas a dar cuenta porque se te levantó esas cosas al principio de año. Te vas a dar cuenta lo que te quería probar, lo que te quería dejar. Entenderás. Se te revuelve esa pasión. Recibe. Ponte de pie. Levanta tus manos. Así como pediste esa pasión que antes era un deseo de estar, de llegar, y yo sentía que algo te ataba, algo te detenía involuntariamente, que tú querías, pero algo te casa que 3, 1, 2, no, más, te vas a tu
más.